Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bienvenidos a un video más de álgebra de matemáticas en el canal de Miguel Valencia. Bueno, el día de hoy vamos a ver el primer caso de factorización, que pues se llama factor común, y vamos a resolver estos ejercicios que están por aquí. Esta pues es una clase sobre factor común, así que de pronto habrá preguntas y espacio para participar por allí en los comentarios, en el chat. Así que vamos con toda, mi querido estudiante, a aprender con toda factor común, ya tú sabes. Muy bien, bueno, lo primero que debemos saber es que factorizar es volver una expresión algebraica, volverla una multiplicación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso más sencillo, si yo quiero factorizar la expresión 6, pues que es un número entero, pero si yo quiero factorizar la expresión 6, es volverlo una multiplicación. Por ejemplo, 3 por 2. 3 por 2 es 6. Acabo de factorizar el número 6 y lo volví una multiplicación, que en este caso es 3 por 2. Entonces, factorizar es tomar una expresión algebraica y volverla una multiplicación. Y existen varios métodos para factorizar, y esos se le llaman casos de factorización, ¿sí? El primer caso es el factor común, y vamos a ver en esta clase, vamos a ver primero cómo sacar el factor común y luego cómo factorizar, pues teniendo ese factor común ya extraído. Entonces tenemos estos dos primeros ejercicios que son pues relativamente sencillos, y vamos a aprender primero a cómo sacar el factor común numérico, porque hay un factor común que es numérico, que se saca con los coeficientes de las expresiones o de la expresión que yo tenga, y vamos a sacar el factor común literal. Eso se saca pues con las variables que tenga la expresión. Entonces estos dos tipos de factor común vamos a aprender a sacarlos, y luego pues ahí mismo a factorizar la expresión algebraica que tenga usando el método de factor común. No todas las veces se puede sacar factor común, entonces hay que ver también cuando no haya factor común y poder identificar cuándo sí hay y cuándo no hay. Bueno, y empecemos entonces. ¿Cómo sacar el factor común numérico? El factor común numérico se saca extrayendo el máximo común divisor entre los coeficientes. Profesor, ¿cómo se saca el máximo común divisor entre dos o más números? Ya te lo voy a explicar. Entonces vamos a sacar el factor común numérico de este primer ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Tomo los coeficientes de la expresión, que en este caso son 3 y 15, y le saco el máximo común divisor. Voy a hacerlo aquí al frente. 3 y 15. ¿Cómo se saca el máximo común divisor? Pues descomponiendo los números a la vez. A la vez. ¿Cómo así a la vez? Que si yo le saco mitad a uno, pues le tengo que sacar mitad al otro también, ¿sí? Si le saco tercera a uno de los números, le tengo que sacar tercera al otro también. Entonces yo tengo que buscar que me le pueda extraer o simplificar los dos a la vez. Entre 3 y 15, ¿qué puedo sacar? ¿Mitad? No, porque ni 3 ni 15 tienen mitad. Tercera, bueno, sí, tercera tiene 3. Tercera de 3 es 1. Tercera de 15 también tiene 15. Tercera, entonces puedo sacarle tercera. Miremos, tercera de 3, 1. Y tercera de 15, 5. Y ya con esto, como me quedó 1 y me quedó 5, yo no le puedo sacar quinta, no le puedo sacar mitad, no le puedo sacar tercera, no le puedo sacar nada, porque por este 1, cuando ya terminan uno, digámoslo así, que terminé el ejercicio total, aunque a veces no todos los ejercicios se vean en 1, pero el terminar en 1 ya me indica que no puedo sacar ni mitad, ni quinta, ni séptima, ni onceava, ningún número. Entonces el máximo común divisor entre 3 y 15 es el número 3.
Y este número es el factor común numérico de esta expresión, de la expresión que estamos resolviendo. Entonces, Trackity, sacamos el factor común numérico, entonces escribimos igual y escribimos el factor común numérico que es 3. Listo, entonces ya aprendimos a sacar el factor común numérico es sacando el máximo común divisor entre los coeficientes. Ya en el segundo ejercicio van a haber 3, entonces hay que mirar cómo se hace. Pues es el mismo proceso, pero pues ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se saca el factor común literal? El factor común literal o entre las variables hay que mirar término a término las variables que están repetidas. O sea, variables repetidas, variables comunes, por eso se llama factor común. Las variables comunes en cada término de la expresión algebraica que estamos factorizando. Por ejemplo, en el primer ejercicio, aquí yo tengo x a la 2. Bueno, puede variar el exponente, variables repetidas sin que se repita el exponente. Entonces, identifico las variables repetidas y tomo la de menor exponente. Identifico las variables repetidas y tomo la de menor exponente para el factor común literal. Entonces vamos acá. El primer ejercicio tiene x a la 2 en el primer término. Recuerda que los términos están separados por más y por menos. Este es un término, este es otro término. Entonces el primer término tiene x a la 2, pero el segundo término no tiene variables. No tiene x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este primer ejercicio? Que no tiene factor común literal. Tiene que repetirse la variable tanto en el primero como en el segundo y como en cada uno de los términos que tenga la expresión algebraica que estamos factorizando. Entonces, este primer ejercicio no tiene factor común literal, solamente tiene factor común numérico, que es 3, el máximo común divisor. Ya ahorita vamos a ver que en el segundo ejercicio, mire, aquí en el segundo tiene x a la 3, x a la 2 y x. Entonces este sí tiene factor común literal, pero ahorita lo vamos a ver más adelante y no te desconectes. Listo. Con todos los ejercicios tenemos que hacer este proceso. Identificar el factor común numérico, o sea, sacar el máximo común divisor y mirar cuál es el máximo común divisor entre los coeficientes. Y luego identificar el factor común literal. Si no hay, pues no se escribe ya. Si sí hay, pues bueno, se escribe el que corresponda. Lo mismo en el factor común numérico. Si no hay factor común numérico, pues no se escribe nada o se escribe 1, ¿sí? Cuando no haya factor común numérico se escribe 1. Usted lo puede escribir. Ahorita vamos a ver un ejemplo también de eso. Listo. Identificamos el factor común, pero ojo, ahí no termina el ejercicio. Ahí no termina. Entonces, identifico el factor común, lo pongo. Luego pongo porque recordemos que factorizar es convertir en una multiplicación, entonces pongo por, abro paréntesis, y luego miro y comparo el factor común con el primer término. Factor común con el primer término. Entonces, clavecita. Aquí a usted en el máximo común divisor le van a dar dos números, vea acá, que corresponden al primero y al segundo, ¿sí? Entonces, yo estoy comparando el factor común con el primer término. Entonces voy a poner primero este número, pongo el 1, ¿sí? Y luego me pregunto, ¿qué le hace falta a este factor común para ser igual a este primer término? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que sean iguales? ¿Sí? Entonces yo sé que para que 3 se convierta en 3x a la 2, pues lo tengo que multiplicar por 1x a la 2. ¿Sí? Por 1x a la 2. Luego pongo el mismo signo que tengo acá por ahora, porque estamos viendo factor común positivo. Entonces pongo el mismo signo, que en este caso es menos. Y otra vez me pregunto, ¿por cuánto tengo que multiplicar ahora? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el factor común, que en este caso es 3, para que sea igual a 15? ¿Por cuánto tengo que multiplicar 3 para que sea igual a 15? Pues debo multiplicarlo por 5 y ese 5 es el que coloco como segundo término dentro del paréntesis.
que me coincide con el número que me dio en el máximo común divisor. Entonces, ojo, saco el factor común numérico y literal y luego empiezo a comparar el factor común con cada uno de los términos. ¿Cuánto le hace falta a 3? O por cuánto debo multiplicar a 3 para que sea igual a 3x a la 2, y lo coloco acá dentro del paréntesis como el primer término. Lo tengo que multiplicar, pues 3 multiplicado por 1 da 3, y lo multiplico por x a la 2 para que me dé 3x a la 2. Luego pongo el menos, aquí está el mismo menos, y miro a ver por cuánto tengo que multiplicar el factor común nuevamente, pero ya para que me dé el segundo término, que es 15. Y 3 por 5 da 15. Y ya cierro paréntesis. Ojo, dentro del paréntesis me tiene que quedar la misma cantidad de términos que tiene la expresión algebraica que yo estoy factorizando. En este caso, este tiene 1, 2 términos, entonces dentro del paréntesis me queda 1, 2 términos. Uno referido al primer término y el otro al segundo término, comparados con nuestro factor común. Ay, 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 ay. Esto se puso bueno. Esto se puso buenísimo. Y pues como les dije, estos números que están aquí son claves porque coinciden. Vea, este 1 coincide con este 1 y este 5 coincide con este 5. Entonces yo puedo, digamos, lo que poner ahí y ya pasarlo sin necesidad de pensar por cuánto tengo que multiplicar. Pero bueno, eso es. Bueno, si no has entendido este primer ejercicio, pues vamos con el segundo ejercicio. Yo sé que va a ser un poco más sencillo porque ya hicimos este primero y nos vamos a orientar con él. Vamos a ver. Vamos a extraer el factor común numérico de este segundo ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Mirar el máximo común divisor entre los coeficientes. Entonces vamos a mirar cuál es el máximo común divisor entre 8 y 16. Yo a todos, al 8 y al 16, les puedo sacar mitad. Recordemos que tienen que simplificarse a la vez, tiene que ser a la vez, o sea, a todos les saco mitad, a todos les saco tercera, a todos les saco quinta. Entonces en este caso todos tienen mitad, entonces les saco mitad de 8, 4, mitad de 8, 4, mitad de 16, 8. Luego 4, 4 y 8 también se pueden simplificar sacándole mitad, entonces mitad, 2, 2 y 4. Luego también tenemos el 2, 2 y 4, también tiene mitad, 1, 1 y 2. Y aquí, como vimos en el ejemplo pasado, pues ya tenemos un 1, no se va a poder seguir sacando el máximo común divisor, entonces ya ahí terminaríamos el ejercicio. Igual no le puedo sacar mitad a 1, pues quede exacto, no. Y ya hemos sacado entonces el máximo común divisor. Para ello, bueno, vamos a quitar la carita aquí sorprendida. Para ello entonces multiplicamos 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y este 8 sería mi factor común numérico. Entonces acá en el ejercicio, volvemos al ejercicio, escribimos el factor común numérico que es 8. Listo. Recordemos que estos numeritos del final son claves, entonces los voy a tener acá señaladitos. Luego, factor común literal. Variable repetida de menor exponente. ¿Cuál es la variable repetida? Tiene que estar repetida, tiene que estar en todos los tres. Entonces tenemos, aquí es 8x a la 3. La variable es x a la 3. La variable en el segundo término es x a la 2. Y la variable en el tercer término es x, ¿cierto? ¿Hay variables repetidas en todos los tres términos? Sí. ¿Cuál es la variable repetida? La x. La x se repite en todos los tres términos. Entonces, como hay variable repetida, hay factor común literal que es x. Y la de menor exponente. ¿Cuál es la x de menor exponente? Tengo x a la 3, tengo x a la 2 y tengo x a la 1. Pues la de menor exponente es x a la 1, entonces aquí coloco x a la 1.
Y ese sería el factor común literal, variable repetida de menor exponente. Tiene que estar en todos los términos. La x tiene que estar como está aquí, en el primero, en el segundo y en el tercer término. En todos los términos de la expresión debe estar la variable para que sea factor común literal. Y listo, hemos terminado de sacar el factor común, pero ahí no termina el ejercicio. Entonces, después de sacar el factor común, pongo por, abro paréntesis y empieza la comparación. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 8x a la 1 para que me dé 8x a la 3? Entonces, el primer término dice que por 1, entonces lo tengo que multiplicar por 1. Y lógico, 8 por 1 es 8, ¿cierto? Y ahora las variables. Clavecita para las variables. Si tengo x a la 1, y aquí tengo que mirar cuánto le hace falta para ser igual a x a la 3, pues yo resto los exponentes. Entonces a 3 le quito 1, queda 2. Es decir, que le hace falta una x a la 2. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, entre el factor común, que es x a la 1, y el primer término, que es x a la 3, pues quedaría x a la 2. Resto los exponentes. Luego, recordemos, colocamos este mismo signo. Bueno, ya terminamos, porque ya, pues a 8 le hace falta, lo multiplico por 1 para que sea igual a 8. Y a x a la 1 por x a la 2 para que sea igual a x a la 3. Y listo, ya terminamos con el primer término. Ahora hacemos el mismo proceso, pero con el segundo término. Aquí hay un menos, entonces colocamos menos, ¿sí? Y luego comparo el factor común, siempre es el factor común, con el segundo término. Que es 8x a la 2. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 8x a la 1 para que me dé 8x a la 2? Ya sabemos que sería, vea, aquí me está dando el número, el coeficiente, o sea, 1. Y aquí tengo x a la 1 y aquí tengo x a la 2. ¿Cuál es la diferencia entre x a la 1 y x a la 2? Pues a 2 menos 1, 1. Sería x a la 1. ¿Sí? Para que, de tal manera que si yo multiplico 8 por 1, me da 8. Y x a la 1 por x a la 1 me da x a la 2. Se suman los exponentes. Entonces, para hallar el término, se restaría. Al exponente que tengo acá, 2, le resto el del factor común y me da el que va dentro del paréntesis. ¿Listo? Y ya hemos terminado entonces la comparación del factor común con el segundo término. Vamos con el tercer término. Voy a correr un poquitico esto para allí. Pero es que toca correr la carita. Las caritas. Entonces, vamos ahora a comparar el factor común con el tercer término. Aquí hay un menos, entonces coloco menos. Y luego, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 8 para que me dé 16? Pues aquí me da la respuesta, por 2. Aunque si ustedes saben las tablas, sería excelente con las tablas. Listo. Ahora, ¿cuánto le hace falta a x a la 1 para ser igual a x a la 1? Nada, ¿cierto? Porque son iguales. Entonces acá no la escribo. Aquí no escribo x, porque no le hace falta nada. Simplemente cierro el paréntesis. Entonces nuevamente hicimos el proceso, sacamos factor común numérico, sacamos factor común literal y luego empezamos a comparar cuánto le hace falta al factor común para ser igual al primer término, multiplicando, por cuánto debo multiplicar el factor común para que me dé el primer término. 8 por 1, 8, y x a la 1 más por x a la 2, pues sumo los exponentes, 1 más 2 da 3. Y luego borro todo esto y comparo ahora factor común nuevamente, pero con el segundo término, 8x a la 1, y aquí menos 8x a la 2. Entonces pongo el menos, 8 por cuánto para que me dé 8, pues por 1, x a la 1 para que me dé x a la 2, pues x a la 1, ¿sí? Porque sumo del factor común con este y me tiene que dar este. 1 más 1 da 2, y listo. Y luego el mismo proceso del factor común, pero con el tercer término.
Entonces el factor común, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé menos 16x? Pues solamente por 2, porque la x ya la tendría el factor común. ¿Listo? Hemos resuelto este segundo ejercicio que tenía factor común numérico y factor común literal. Entonces la respuesta a este ejercicio sería 8x a la 1 multiplicado por 1x a la 2 menos 1x a la 1 menos 2. Si yo quiero como limpiar un poco el ejercicio, recordemos que hay unos que se pueden borrar, entonces podríamos ponerlo como 8x por x a la 2 menos x menos 2. Hay unos unos, por ejemplo este y este 1, se pueden omitir, se pueden obviar, porque son unos invisibles, y así quedaría como el más limpio la respuesta del ejercicio. Muy bien, entonces ahí está, hemos resuelto estos dos primeros ejercicios, sacando factor común numérico y factor común literal. Vamos con todos los siguientes ejercicios, no te desconectes de esta clase que está genial. Bueno, seguimos resolviendo ejercicios de factor común y vamos ahora con este ejercicio que tenemos aquí. Mismo proceso, entonces, ya tú sabes. ¿Qué debemos hacer primero? Recordemos, por ahí, escríbalo. Escriban en el chat, ¿qué debemos hacer primero cuando vamos a factorizar usando el factor común? El método de factor común. Primero debemos sacar el factor común numérico, siempre, factor común numérico. ¿Listo? ¿Cómo se saca el factor común numérico? El máximo común divisor entre los coeficientes. Entonces saco el máximo común divisor entre 3 y 6. ¿Cómo se saca el máximo común divisor? Pues pongo el 3, pongo el 6, rácata, y reviso que se descompongan a la vez. 3 y 6. 6 tiene mitad, pero el 3 no tiene mitad. Entonces no le puedo sacar mitad. Tercera. Los 3 tienen tercera. Entonces le saco tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Y tercera de 6, 2. Porque 2 por 3 es 6. Y ya, como en este caso me quedó 1, 1, 2. Pues ya no puedo sacar ninguna otra cosa. No le puedo sacar mitad al 1 exacta. Entonces el factor común numérico es 3. Escribo el factor común numérico, entonces pongo igual 3. Muy bien, ya sacamos el factor común numérico. ¡Eso! Ahora, factor común literal. ¿Cuál es el factor común literal? El literal, la variable que sea repetida en todos los términos, o las variables que sean repetidas, porque pueden ser varios, que tenga el menor exponente. Variables repetidas que tengan menor exponente. Entonces pongo la de menor exponente. ¿Cuál es la variable repetida acá? Miremos, aquí está la m en el primer término, aquí está la m en el segundo término y aquí está la m en el tercer término. Es decir, que el factor común literal es m. Pero revisemos la otra variable porque aquí también hay una n, hay que revisarla. Entonces el primer término tiene n a la 3. En el segundo término tiene n. Pero el tercer término no tiene n, no n. Entonces n no es factor común literal porque no está en todos los términos, no está repetido en todos los términos. ¿Listo? Entonces solamente es la m. Y el exponente de la m es el menor exponente de los que están aquí repetidos. Aquí está m a la 1, m a la 1 y m a la 1. Es decir que el factor común es m a la 1. ¿Sí? M solamente. Listo. Ese es el menor exponente que se encuentra de la m. La n, como les digo, como no está en este último término, entonces no puede ser factor común literal. ¿Listo? Hemos sacado el factor común numérico, el factor común literal. ¿Ahora qué hago? Pongo por, abro paréntesis. Y empiezo la comparación. Factor común, ¿por cuánto tengo que multiplicar el factor común para que me dé este primer término? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3m para que me dé 3mn a la 3? Pues ya sabemos que este primer número nos da la clave, nos da el valor, que es 1.
Y en cuanto a las letras, como el factor común tiene m, y pues por cuánto tengo que multiplicar a 3m para que me dé 3m n a la 3, pues no escribo la m. Aquí no lo debo escribir porque ya la tiene el factor común y es el mismo. ¿Cuánto le hace falta a m para ser igual a m? Nada, entonces no escribo nada, ¿sí? Y como recuerda que estamos comparando factor común con el primer término, entonces 3m le hace falta la n a la 3, entonces escribo n a la 3. ¿Cuánto le hace falta al factor común 3m para ser igual a 3m n a la 3? Pues le hace falta 1, o sea, multiplicar por 1. Recuerda que es cuánto le hace falta, pero multiplicado. Porque a veces cuánto le hace falta y lo restan, ¿no? Multiplicado. Lo multiplico por 1 y le hace falta la n a la 3. Listo, hemos terminado con el primer término, ahora vamos con el segundo término. Segundo término más 3mn. Entonces coloco el más y comparo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar 3m para que sea igual a 3mn? Recordemos que aquí en el máximo común divisor nos da la clave del número, que es 1. Listo, coloco el 1. La m no hace falta porque ya la tengo en el factor común. ¿Cuánto le hace falta a 3m para ser igual a 3m? Pues no escribo la m, pero sí le hace falta esta n. Entonces coloco la n. Y listo, determinado. Si yo reviso que 3m y lo multiplico por 1n a la 3, me va a dar el primer término. Y si yo 3m lo multiplico por 1n, me da el segundo término. Ese es el objetivo. Y ahora vamos con el tercero. Entonces lo mismo. Comparo el factor común. ¿Por cuánto tengo que multiplicar 3m para que me dé menos 6m? Coloco el menos. Y recuerde que el máximo común divisor me da la clave. Es por 2. Bueno, igual. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3 para que me dé 6? Pues por 2. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar a m para que me dé m? Por 1, ¿sí? O sea, 1 por m. Pero en las letras, ¿cuánto le hace falta a m para ser igual a m? No hace falta nada, entonces no escribo variables en este caso. Quedaría solamente 2. Y listo. Entonces hemos terminado de factorizar esta expresión usando el método de factor común. La respuesta sería 3m multiplicado por 1n a la 3 más 1n menos 2. Recordemos que podemos limpiar un poco el ejercicio quitando los unos. Entonces quedaría n a la 3 más n menos 2. Vamos a limpiar el ejercicio y quedaría de esta forma. Clavecitas acá, ¿sí? Si yo tengo 3m y necesito 3mn a la 3, pues ya tengo el 3m, digámoslo así, que lo quito y me faltaría solamente n a la 3, la pongo. Lo mismo acá, 3m lo quito, me faltaría solamente n, pues la pongo. Y aquí pues 3m y 6m, pues solamente la diferencia es que es 3, para que llegue a 6, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Pues por 2, entonces lo pongo. Pues esto es como clavecitas mentales, para aquellos que puedan, digámoslo así, hacerlo rapidito así mentalmente, también puede haber esa clave allí. Pero estos números también nos ayudan mucho, ¿sí? Porque pues son los mismos números que están aquí ubicados. Y luego solamente comparo las letras. Ese es ahí el tic. Vamos a resolver otro ejercicio, seguimos en esta clase tan genial de factor. Muy bien, seguimos resolviendo ejercicios de factor común. Y bueno, vamos a resolver ahora este que está aquí en pantalla. Dice 4x a la 2y a la 4 menos 8x a la 2y a la 2 más 2x a la 2y a la 2. Y si estás viendo este video y no estás en el estreno, sino que lo estás viendo después del estreno, quiero invitarte a que pauses el video por un momento y resuelvas este ejercicio. Páusalo, resuélvelo, a ver cómo te va. Este ejercicio tiene unas cositas interesantes, chéveres, ricas, deliciosas, sabrosas. Pero pues inténtelo, a ver qué. ¿Listo? Y vamos a resolverlo entonces. Primero, ¿qué hay que hacer?
Factor común numérico. Tomo los coeficientes y reviso cuál es el factor común numérico, es decir, el máximo común divisor entre 4, 8 y 2. Entonces pongo el 4, el 8 y el 2 y los descompongo a la vez. A 4, 8 y 2 le puedo sacar mitad a todos los tres, entonces saco mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1. Y como ya me dio un 1 aquí, pues ya no le puedo sacar ni mitad, ni tercera, ni quinta, entonces ya pues hasta ahí quedaría. A veces no da 1, pero tampoco se puede seguir simplificando, se puede seguir extrayendo la mitad, la tercera, la quinta, a todos, entonces pues hasta ahí queda, ya tiene que ser a la vez. Entonces el factor común numérico vendría siendo 2. ¡Listo! Ahora, factor común literal. ¿Cómo se saca el factor común literal? Miramos cuáles son las variables que se repiten en cada uno de los términos y escogemos la de menor exponente. Miremos variables. Se repite. Miremos, la x está en el primer término, la x está en el segundo término, la x está en el tercer término, es decir, que sí es factor común. ¿Y cuál es la de menor exponente? Aquí está x a la 2, x a la 2 y aquí está x a la 2, es decir, que la de menor exponente es x a la 2. ¿Listo? Miremos más variables, porque aquí está la y también. Miremos a ver si la y se repite en todos los términos. La y, aquí está ya la 4, aquí está ya la 2 y aquí está ya la 2. Efectivamente se repite en todos los términos, o sea que también es factor común. Pero ojo, no solamente y, hay que mirar cuál es la y de menor exponente que se encuentra en la expresión. Aquí está ya la 4, y a la 2 y y a la 2. Entonces la de menor exponente es y a la 2. Y listo, ya no hay más términos que se repitan en todos los términos de la expresión inicial. Entonces este sería mi factor común, 2x a la 2, y a la 2. Pero no he terminado el ejercicio porque no he factorizado. Entonces multiplico por, y ahora empiezo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 2x a la 2, y a la 2 para que me dé 4x a la 2, y a la 4? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Entonces recordemos que el máximo común divisor nos da la clave del coeficiente, que es 2. Y ahora comparamos los exponentes de las variables. X a la 2 para ser igual a x a la 2 no hay necesidad de nada, entonces no se escribe nada, ¿sí? Porque son iguales, ¿sí? El factor común cuando es igual la letra que el término por el cual estamos comparando, no se escribe nada. Ahora y a la 2 con y a la 4. Le faltaría y le faltaría, bueno, aquí está el 4, para que 2 sea igual a 4 le faltarían 2, entonces quedaría y a la 2. O resto, 4 menos 2, resto los exponentes, daría y a la 2. Y ya, listo. Ahora vamos a comparar factor común con el segundo término. Entonces tenemos 2x a la 2 y a la 2 para ser igual a menos 8x a la 2 y a la 2. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 2 para que me dé 8? Bueno, coloco el signo, menos. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar a 2 para que me dé 8? Por 4. O aquí también me da el 4, véalo, la clavecita. Ahora, variables, factor común, x a la 2. Con x a la 2 no hay necesidad de escribir nada. Y a la 2 con y a la 2 no hay necesidad de escribir nada. Más. Bueno, ya terminé con ese término, ahora voy con el último término. Escribo el más de acá y comparo el factor común con el último término. 2x a la 2 y a la 2 para que sea igual a 2x a la 2 y a la 2. Entonces coloco solamente cuánto tengo que multiplicar a 2 para que me dé igual a 2. Lo tengo que multiplicar por 1. Y pues acá está el 1, véalo. ¿Sí? Ahí está. Y las letras, pues x a la 2, y a la 2, x a la 2, y a la 2, entonces no hay necesidad de escribir nada más. Y ahí quedaría el ejercicio de factor común. Pero ojo acá, porque nos quedaron dos números, menos 4 más 1.
y eso se puede reducir. Entonces yo coloco el factor común, coloco el 2y a la 2, y menos 4 más 1 daría menos 3, porque los puedo reducir. Y listo, así quedaría solucionado este ejercicio. Generalmente pues no se reduce, ¿no? Esta parte de reducir no aparece en los ejercicios, solamente que este pues fue un ejercicio bastante especial. Entonces pues hubo que hacerlo, pero generalmente no se hace, sino que aquí pues queda una y o algo así, o otro término, bueno, distinto. Pero aquí se redujo, entonces así quedaría. Muy bien, aquí sacamos factor común numérico y literal con dos variables. Véalo, qué bonito. Otra cosita distinta. Entonces ahí estamos viendo factor común. No te desconectes de este video, está súper. Muy bien, seguimos resolviendo ejercicios usando el factor común. Y vamos con este ejercicio, vamos a factorizar este ejercicio. 3x a la 3 menos 9xy más 3x a la 2y a la 2 menos 3x a la 2y. Y lo primero que debemos hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para factorizar con factor común? A ver, escríbanlo por ahí en el chat de este estreno. Escribirlo, ¿qué debemos hacer? Muy bien, sacar el factor común numérico. A ver, ¿cuál sería el factor común numérico entre los coeficientes? Recordemos, entre 3, 9, 3 y 3. Entonces saco el factor común numérico, que es el mismo máximo común divisor, 3, 9, 3 y 3. A ver, escríbanlo por ahí en el chat. ¿Cuál sería el factor común numérico entre esos tres, o el máximo común divisor entre el 3, 9, 3 y 3? Escríbanlo rapidito. Muy bien. No le puedo sacar mitad, pero sí le puedo sacar tercera. Recordemos que es a la vez. Entonces tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3, tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Y ya como pues tengo un 1, no puedo seguir sacándole ni mitad, ni tercera, ni quinta. Entonces el factor común numérico vendría siendo 3. ¿Ok? Pongo igual 3. ¡Listo! ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Perfecto, saco factor común literal, o sea, con las variables. Miro cuáles son las variables que están repetidas en cada uno de los términos y escojo la de menor exponente. Variables repetidas en cada uno de los términos, en cada término, y escojo la de menor exponente. Entonces miro, variable repetida, empecemos, aquí está la x, aquí está la x, aquí está la x y aquí está la x. Entonces efectivamente x vendría siendo el factor común. ¿Cuál es el menor exponente de la x? Pues aquí está x a la 3, aquí está x a la 1, aquí está x a la 2 y aquí está x a la 2. Es decir que el menor exponente, es x a la 1. Lo voy a poner ahí, chiquitico. Recordemos que es un 1 invisible, pero bueno, ahí está. Miremos otras variables que se encuentran en el ejercicio. Está la y, ¿cierto? La y está aquí, en el último término, está aquí, pero en el primero no hay y. Entonces, como no hay y, entonces no puedo ponerlo de factor común la y. Si hubiese y, entonces la pondría aquí, ¿sí? O y a la 1, y a la 2, y a la 3, bueno, la y de menor exponente. Pero como no hay y, entonces no puedo ponerla. Listo. Y este es el factor común numérico y el factor común literal de este ejercicio. Pero no he terminado. Pongo por, abro paréntesis y empiezo. Comparo factor común con los
cada uno de los términos de la expresión que estoy factorizando. 3x a la 1, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 3x a la 3? Entonces, el 3, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para ser igual a 3? Pues por 1, y recordemos que aquí nos da el número, por 1. Luego, x a la 1, ¿cuánto le hace falta para ser igual a x a la 3? Le hace falta x a la 2. O lo tengo que multiplicar por x a la 2 para que me dé x a la 3. Recordemos que cuando multiplicamos las variables, lo que debemos hacer es sumar los exponentes. Por eso es que busco que sume 3. ¿Sí? 1 más 2 da 3. Para que al multiplicarlos sumo los exponentes. Y listo, hemos terminado el factor común con el primer término. Ahora vamos al factor común con el segundo término. Entonces, ¿cuánto le hace falta? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3x a la 1 para que me dé menos 9xy? Pongo el menos, ¿sí? Este mismo signo, recordemos que se pone por ahora. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3 para que me dé 9? Pues ya aquí lo tengo, vea. Aquí me da la clavecita en el máximo común divisor. Por 3. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a x a la 1 para que me dé x a la 1? Por nada, entonces no escribo x, no escribo la variable x. Y me hace falta la y, ¿sí? Al factor común le hace falta la y. Entonces debo escribir la y. Y listo. Ya establecí por cuánto tengo que multiplicar a 3x a la 1 para que me dé menos 9xy. Pues lo debo multiplicar por menos 9y. ¿Sí? 3 por 3 da 9, x y y. Listo, vamos con el tercer término. Entonces, comparo el factor común con el tercer término. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3x a la 1 para que me dé más 3x a la 2 y a la 2? Coloco el más. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3 para que me dé 3? Pues por 1. ¿Cuánto le hace falta a x para ser igual a x a la 2? Pues x a la 1, ¿sí? Voy a poner el 1 ahí invisible. Y ojo porque aquí está y a la 2, entonces debo escribirla acá también tal cual como está. Si al factor común le hacen falta letras, variables con exponentes, se escriben dentro del paréntesis porque pues es lo que le hace falta. Por eso lo tendría que multiplicar por eso para que me diera ese término. Entonces, listo, hemos terminado la comparación del factor común con el tercer término, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el último término que va dentro del paréntesis? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 3x a la 1 para que me dé menos 3x a la 2y? ¿Por cuánto? A ver, escríbanlo por ahí. Escríbanlo en el chat del estreno. No se distraiga, a ver, en clase. Ubicado. ¿Listo? Ya lo escribió. 3x para que me dé 3x a la 2y. ¿Por cuánto? Muy bien. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 3 para que me dé menos 3? Pues por menos. Y aquí está la clave, 1. Listo el coeficiente. Ahora, x a la 1. ¿Cuánto le hace falta a x a la 1 para ser igual a x a la 2? Pues le hace falta x a la 1. Sí, 1 más 1 da 2. Recordemos, o se restan estos dos exponentes para saber. ¿O cuánto le hace falta a 1 para ser igual a 2? Pues 1. ¿Y cuánto le hace falta a 3x para ser igual a 3x a la 2y? Pues le hace falta la y, entonces la escribo. Y ese sería el término que iría entre el paréntesis. Ya comparé hasta el último término, entonces aquí cierro paréntesis. Y ya he comparado el factor común con cada uno de los términos de la expresión que estoy factorizando. Ahora limpio esa respuesta. Me quedaría 3x porque ese 1 se puede omitir. Multiplicado por el por se puede omitir. X a la 2, este 1 se puede omitir. Menos 3y. Más xy a la 2 menos xy. Limpié la respuesta, entonces me daría
Quité este uno, quité este uno, quité este, quité este, para limpiar la respuesta y me quedaría 3x por x a la 2 menos 3y más xy a la 2 menos xy. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos con los... Muy bien, mi querido estudiante. Ahora vamos con este. 34ax a la 2 más 51a a la 2y menos 68ay a la 2. Intentemos resolver este ejercicio. A ver. Si estás por allí conectado en el estreno, pues vamos a resolver este ejercicio. Vamos a dar un tiempo para resolverlo. Si estás viendo este video luego, también inténtalo a ver si te queda bien o no. Te estoy dando ya una clavecita. Aquí está. El factor común numérico es 17. Porque algunos podrían aquí, hay quedarse y ya ahogarse en el mundo de las matemáticas. No se ahogue, 17. 17 por 2 da 34, 17 por 3 da 51 y 17 por 4 da 68. Entonces ahí está, 17. Intente resolver este ejercicio, saque el factor común literal, luego empieza a comparar el factor común con cada uno de los términos y escribe la respuesta por allí en el chat de este estreno. Escribe por allí la respuesta, a ver cómo te va. Y pues mientras tanto los voy a dejar por acá con musiquita para resolver este ejercicio. Hágale pues, 5 minuticos. Mi querido estudiante, ¿cómo te fue? ¿Cómo te está yendo con el ejercicio? ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Le voy a ayudar. Aquí está el 17. Hágale pues, factorice. Ánimo.
Listo, resolvámoslo rápidamente. Factor común numérico 17. Factor común literal. La A se repite acá, acá y acá, entonces sí es factor común. Y la A de menor exponente, pues aquí está A a la 1, A a la 2 y A, entonces es A, ¿sí? O A a la 1. Y factor común literal, a ver, aquí está X, pero aquí no está, y aquí está Y. No, entonces acá no, ni la X ni la Y son factor común, entonces no se pueden colocar de factor común. Escribo por, abro paréntesis y empiezo a comparar 17A para ser igual a 34AX a la 2. Entonces ya sabemos que este número me da la clave del coeficiente, entonces 2. La A no hay necesidad de escribirla porque digámoslo así que se cancelarían estas dos A. Y me faltaría X a la 2. Oye, esa idea de cancelar está buena. Listo. Ahora, triquiti, tiquiti, tiquiti. Pongo más de acá, más. 51 sería 3, entonces coloco el 3. Luego, A, para ser igual a al cuadrado, le hace falta una A. Y la Y, debo escribirla. Y, porque el factor común no tiene Y. Pues como no tiene Y, pues debo escribirla acá. Listo, vamos con el tercer término, la comparamos el factor común con este tercer término, menos, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 17 para que me dé 68? Pues acá tengo la clave, por 4. Luego, A para ser igual a A, se cancelan las A y me quedaría solamente Y a la 2. Y listo, este sería el resultado. ¿Cómo te quedó el ejercicio? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te fue? ¿Te quedó bien? ¿Te quedó mal? A ver, ánimo, ánimo, ánimo. Muy bien, mi querido estudiante. Espero haber sido claro en esta clase de factor común. Lógicamente habrán ejercicios especiales por allí que te puedes encontrar un tanto distintos a estos. Traté de explicar pues algunos sencillos, otros un poco más complejos, pero habrán ejercicios por allí distintos que te puedes encontrar. Si quieres hacerlo, puedes preguntar allí en los comentarios. Estaré dispuesto a responder tus dudas, tus preguntas. Y nos vemos en próximos videos. Recuerden darle like a este video, suscríbanse si no lo han hecho, comenten y nos vemos. Chao, chao.